Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Hora del Arte y la Cultura. Si es la primera vez que nos estás viendo, vas a Zona Crítica Cuyo, que es nuestro canal de YouTube, y ahí vas a encontrar, te podés suscribir y le das me gusta, comentás, porque de esa manera don YouTube presta atención y dice, che, ¿qué está pasando acá? Se empieza a mover y nosotros empezamos a crecer. Este espacio es de comunicación popular, autogestiva, y damos la voz a los artistas mendocinos y mendocinas, por supuesto. Hay gente que por ahí nos plantea que no hay voces, que no hay otras voces, no hay otro tipo de voces, y nosotros creemos que sí, que hay voces, lo que faltan son los micrófonos en estas épocas. Entonces te invitamos a, si querés mostrarnos algo, traer tu inquietud, estamos para eso, para dar ese espacio. Por eso creemos que es muy necesario sostener este espacio, y en el canal de YouTube vas a encontrar un cartelito que dice unirse, te podés unir y de esa manera nos podés pagar un cafecito, una birrita, lo que quieras para poder sostenernos. Listo, no tenemos chivo de la semana. Sí, vamos a tener, pero dentro de un ratito. Ahora les quiero presentar al invitado de lujo de hoy. Para mí es un súper placer presentar a un guerrero que jamás detiene su marcha, ¿no? ¿Cómo era? Un guerrero no detiene jamás su marcha. Es de Spinetta eso, ¿no? Eso es Castaneda, Carlos Castaneda, escritor de los finales de los 60, de los 70, que escribió básicamente muchos libros, más de 10, que tratan acerca de la sabiduría de los indios yaqui en el desierto de Sonora, México. Sí. Y Spinetta hizo un trabajo que se llamó Alma de Diamante, con Jade, pero la literatura... toma ese tipo de literatura que es una literatura mágica y espiritual, sí. Y habla de que el guerrero no debe detener jamás su marcha. Jamás su marcha, me encantó. Bueno, yo les quiero comentar que el 25 de octubre de 1837 hubo un hecho muy importante en la Argentina, y fue la ejecución pública de los hermanos Reinafé y de Santos Pérez, que fueron los acusados de matar al general Quiroga, a Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. También el 25 de octubre de 1961, el comandante Ernesto Che Guevara da una charla muy importante en el salón de actos del Ministerio de Industrias, donde da a conocer el plan económico que va a ser un hito muy importante en la revolución. En el mismo momento que Ernesto Che Guevara está hablando, nace en Luján de Cuyo Claudio Bracheta. ¡Qué paralelismo! ¡Qué paralelismo! Bienvenido, Claudio Bracheta, del condado de Luján de Cuyo. Del condado del Principado. Sí. Del Principado. Del Principado Luján de Cuyo. Bueno. Lugar que amo. Sí, les presentamos a un gran artista mendocino, músico, docente, son un montón de cosas, Claudio, por favor. Fui docente una buena época de mi vida, y creo que me enseñó más que lo que yo pude enseñar. Tuve la suerte de aprender. Bien. Uh-huh. Claudio, también has estudiado con muchísimos... Sí, es raro. He querido siempre estudiar dentro del sistema, y el sistema por una cosa u otra, a mí y a muchísimos músicos en los 70, en los 80, no existía tanto la educación popular en la música, existía la educación más académica. Y bueno, tuvimos que salir a buscar esa educación con los propios hacedores. Entonces he tenido maestros que eran músicos, compositores, autores, de los cuales he aprendido. Pero básicamente el método fue casi autodidacta. Mirá vos,
Bueno, yo al Claudio lo conocí hace muy poquito, al cual estoy muy agradecida. Claudio participó de una peña solidaria que realizó la Asociación Guanacache, que es una asociación de educadores y educadores de jóvenes y adultos, y teníamos que juntar fondos, la asociación tenía que juntar fondos para poder pagarle a un abogado, porque no sé si saben, les cuento brevemente, hay un paréntesis ya que hablaste de la educación popular. La educación en Mendoza está siendo atacada, muy atacada, y sobre todo la modalidad de jóvenes y adultos. Me parece ahí está, muy bien, Guanacache. Me parece como que hay una clara intención, más allá de destruir la educación pública, como que hay una hazaña en la educación de jóvenes y adultos, porque es como ese puente entre la educación popular y la educación formal, y es como claramente una educación que no les interesa sostener. Entonces, en el último diciembre de 2024, hubo una fusión y cierre de escuelas directamente de CENS y CEPJA. ¿Qué es el CENS y qué es el CEPJA? Son, por ejemplo, el CENS es la educación secundaria para adultos y el CEPJA es la primaria para adultos. Evidentemente, estos estudiantes han sido excluidos, expulsados del sistema formal de educación. Entonces, vienen para terminar sus estudios a estas escuelas, y el gobierno decide cerrar, unificar. Entonces, eso trae un montón de dificultades, no solamente laborales a los docentes, sino también a los propios estudiantes. Totalmente. Porque les cierra una escuela acá y los manda, los fusiona a otro lugar donde les queda más lejos. En sectores, suponete, en el barrio de La Gloria con el Paulo VI, no están lejos, pero son barrios enemigos. Totalmente. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar durante 25 años en el barrio La Gloria y conozco esa rivalidad. Sí. Hay una rivalidad, y bueno, ahí han fusionado una de las escuelas, y claramente un barrio no va a ir al otro barrio a estudiar. Entonces Seguro. Ahí se pierden estos estudiantes. El gobierno lo que dice es que obviamente que es para optimizar los recursos, no conoce la modalidad, no conoce el trabajo de campo, el trabajo del territorio, no lo conoce, evidentemente, porque si no, no tomaría estas decisiones. Creemos que, bueno... Te cuento brevemente, pero en el año 95, para la reelección de Menem, el país cambió bastante, y me tocó la suerte de conectarme a través de gente amiga con el Secano Lavallino. Y fui a dar clases para modalidad adultos prácticamente, o gente que no había terminado la secundaria. Entonces fui a trabajar al campo, a Laguna del Rosario, a San José, Arroyito, San Miguel, El Forzudo. Esa fue mi experiencia de educación, y fue educación popular en el territorio, de que lo que primero se quería lograr era que no hubiera desarraigo, porque si no pasaba esto, no solamente por rivalidades de barrio a barrio, sino de salirte de tu lugar cerca, de donde está tu abuela, donde está tu hermano, donde están tus tíos, tus primos, tus amigos, y fue un reproyecto. Y yo me acuerdo que había que tener una especie de perfil de docente especial, y tuve la suerte de quedar y trabajar con gente ahí, estar 7 años trabajando ahí. Ahí digo que aprendí el folclore, aprendí cómo se vive sin agua, cómo se vive sin luz, y cómo la vida sigue, ¿no? Sí. Bueno, justamente una de las cuestiones que plantea la Asociación Guanacache, más allá de la defensa de los puestos de trabajo de los docentes y el banco de los estudiantes, defender como eso, es la pérdida de identidad. Exactamente. Entonces, bueno, nada, es muy grave. Bueno, hice este paréntesis para agradecer públicamente. Nosotros la asociación necesitaba juntar esos fondos, y Claudio, con el tour de los bares, Marcelo López y el negro Fiat, se coparon y fueron y tocaron. Muchísimas gracias.
Bien. No, gracias a ustedes que nos invitaron para eso y bueno, yo creo que esa noche además se produjo una cosa que es lo mejor que hay cuando surgen estas necesidades, que es conectarse, aprender y conocer gente y aprender de aprender cómo trabajan otras personas. Y con el tour nosotros y yo en mi vida también he tenido muchas veces esta experiencia y la agradezco porque así como vos, hubo un montón de gente que no me conocía y yo no conocía a otra gente. Ahí hubo unos artistas muy lindos que nos hicimos amigos esa noche. Sí, sí, y además como rescatar esta idea de la solidaridad. Siempre lo digo, como nos quieren hacer creer que estamos en un mundo individualista, no sé, como que nos bombardean en la televisión, en los medios, en las redes, como la individualidad, así. Sin embargo, la respuesta es una respuesta colectiva. La resistencia al individualismo se da en esos lugares, en esos entornos. Y está, o sea, y la solidaridad es como... Es un eje fundamental. La respuesta política a esto. Más allá de tocar la guitarra, tocar el piano y las canciones, que es lo que hago yo, con la gente, digo, yo creo que la solidaridad es una de los ejes de la vida, ¿no? Y se puede dar en tu barrio, con tu vecina, en tu familia, en tus amigos. Sí, sí, sí. Es mi defensa de eso, también, como dice, al discurso que nos quieren hacer creer, ¿viste? Porque no es así. Totalmente, al discurso hegemónico. Total, porque vos abrís las redes y es lo que te vende, así como, la individualidad. No, la verdad es que no. Bueno, un gran paréntesis hicimos y seguimos. Bueno, para quienes no lo conocen, como yo, por ejemplo, que no lo conocía, me he sorprendido con con toda tu carrera, o sea, una enorme carrera. Pianista, guitarrista, docente, productor, director musical de alguna vendimia. Varias. Sí, la vendimia fue de lo primero que empecé a hacer, pero fue como un juego. En el año 85, perdón, por jugar con unos amigos actores, yo he estado muy ligado al teatro siempre, y dijimos, vamos, en aquella época no había tantos contratos, ni casting, ni nada, sino que había que presentarse y te daban chauchas y palitos, pero para mí era el aprendizaje de ir a ver qué pasaba en ese anfiteatro griego. El teatro griego, dije anfiteatro y me van a matar. Teatro. El teatro griego. Y fuimos y me tocó hacer de figurante, se llamaba, hacer de botella. Claro. Y me enamoré, salí haciendo de botella atrás. Nadie me vio, le tuve que decir, mamá, mirá, yo estaba allá en la televisión. Era la botella. Sí, y al año siguiente, yo estaba muy ligado al teatro, la dirigió, fue para los 50 años esa vendimia. Cuando cumplió 55 años en el año 87, Cristóbal Arnold, un gran director mendocino, fue el director de la vendimia y yo trabajaba con él en teatro y me llevó para hacer nexos musicales, en La Tormenta, unir una canción con otra. En esa época era todo enlatado, entonces se grababa y fue un gran aprendizaje en estudio de grabación y eso me enamoró para siempre. 30 años después, no, 20 años después, 30 años después. En el 2008. En el 2008 me tocó en suerte con el Roberto Tristán, un gran músico y maestro mío y hermano mayor mío, dirigir lo que fue la primera vendimia con música en vivo. Y fue todo un desafío porque la gente no quería los cambios, que cómo iban a hacer, cómo que era más plata, que era más sonido, que qué sé yo. Pero con los músicos independientes se militó eso y se logró. Y yo tuve la suerte de estar en el equipo como director o codirector con Roberto Tristán, que digo que con él aprendimos un toco. Y desde ese entonces hasta hoy creo que la música ya es un espacio ganado, ha demostrado su calidad y que Mendoza tiene una excelencia en eso. Sí. Y fue buenísimo hacerlo, participar. Después he hecho varias más. He hecho hasta películas de vendimia. Y para cerrar así el tema vendimia, creo que es un espacio de trabajo.
y eso dignifica. Lamentablemente, para esa época nomás hay presupuesto. En cultura. En cultura, o sea, como... el Estado es como el gran contratante que es un error, podríamos discutir mucho, ¿no? Porque en Mendoza no hay una gran industria profesional, no hay empresas privadas como lo hay en Buenos Aires o hay en el resto del mundo. Por eso muchos músicos hemos tenido en algún momento que emigrar y después volver o no volver y ir a trabajar. Pero Vendimia ha logrado que desde noviembre a marzo, toda esa temporada, haya trabajo para los músicos, para los actores, para los bailarines. Sí, sí, sí. Para los vestuaristas. Para o sea, los hacedores todo. técnicos. Sí, sí, sí. Digo, como tres rubros grandes, pero también hasta a los que trabajan en pantalla, los que trabajan en cámara, los que hacen la utilería mayor y menor, los que hacen los vestuarios, los que son transpuntes, que son como jefes de boca y que avisan, che, viene la escena 3, salen los gauchos del malón y no claro. sé qué. Bueno, mucha gente, trabajan 1000 personas en la vendimia. Y eso en la vendimia central, eso se multiplica en los distritos y en los departamentos de todo Porque Mendoza. también has trabajado en las vendimias, no solamente en la central, sino en Luján, Guaymallén. He trabajado casi en todos los departamentos. Creo que La Paz me queda y Tupungato, todos los demás. En Tunuyán no te leí. No, pero en Tunuyán he hecho otras cosas de las cuales ha sido en la época de vendimia. Digamos, vamos a saltar de puntos, pero en un momento se nos ocurrió armar un producto que se llamaba, un hecho artístico que se llamaba La Serenata, y era ir a los lugares de reunión común, terminales de ómnibus, supermercados, hospitales, y llevar un poco de música en vivo y danza. Y hay 101 distritos en todo Mendoza. Uniendo todos los departamentos hay 101 distritos y tuvimos la suerte de hacerlos todos con músicos, más de 250 músicos, y me tocó dirigir. Eso también fue fascinante porque tuve que trabajar 3 meses antes en producción, conociendo a los músicos, sabiendo quiénes eran, ensayando con ellos, diciendo bueno, vamos a tocar y viendo la logística. Por ejemplo, en Alvear descubrimos que a las 7 de la mañana, entre las 7 y las 8:30, pasaban 6 micros de ida y 6 micros de vuelta a Buenos Aires, Mar del Plata, La Pampa, ¿sí? Entonces, esa hora y media teníamos que estar ahí. Y para estar en Alvear a las 7 de la mañana, o 7 menos cuarto, teníamos que salir a las 3, 4 de la mañana para juntarnos con los artistas a las 6:30, y después salían todos a tocar, y se bajaba la gente de los micros, se armaba fiesta, baile. Fue hermoso, por eso digo, he hecho todos los... Y eso se hacía en la época de vendimia. Mira. Desde el 2013, 2012 al 2016. ¿Y cómo se llamaba? No, nunca me enteré. La Serenata Mendocina. La Serenata, ajá. La Serenata Mendocina. Mira. Fueron 4 años de un trabajo donde además me hizo conocer... la parrilla musical y de danza de toda Mendoza. Me conocí con músicos y aprendí conocí a productores, a compositores, a arregladores, a técnicos. Fue muy bueno. Esas cosas que, viste, pareciera que no hay plata, pero que es un capital enorme. Sí. Sí, sí. La vendimia es, como vos decías, es como casi el único evento que le pagan a los artistas. Ahora. Claro, ahora, hace bastante, hace 20 o más, o 30 años que sí, siempre se pagó algo, pero ahora hay una discusión en torno a cuánto, a cómo, y quiénes y qué. Como más más de industria. Sí, eso más de industria claro. Artística. Entonces participan tanto la asociación de actores como las asociaciones de danza, las asociaciones musicales, los gremios, ¿sí? Y los hacedores. Se discute. Antes decían, che, tenemos 10 manzanas, bueno, hay 10 manzanas. Y vos ibas o no ibas. Hoy está la posibilidad de discutir eso, y está bueno. Eso haría crecer. Mendoza, me voy a meter en un terreno difícil, a lo mejor mucha gente me va
matar, tirar manzanas. a tirar manzana podrida también. Desde Hilario Cuadros y Antonio Tormo no ha habido industria musical. Todos los demás artistas se han tenido que ir. Y pongo a Palorma, pongo Los Enanos Verdes, a Caramelo Santo, a folcloristas tangueros que a Tito Francia, que se tenían que ir de la provincia, a Tejada Gómez, a Carlos Alonso, el pintor, con quienes dos he tenido la oportunidad de ser familia, digamos, y conocer bien, y se tuvieron que ir a sus 30 años para irse a Buenos Aires o luego en el exilio en Europa y en México para poder desarrollar, porque Mendoza no ofrece una estructura de industria. Entonces estos pasos que se dan en la vendimia, que muchas veces dicen, no, tendrían que ir y discutir, bueno, Mendoza no la tiene, pero en la vendimia sí la tiene, y hay que defenderlo. Sí, y otro evento que pagan, o sea, como evento es la comedia municipal. He participado, Sí. He participado 2 veces con Víctor Arrojo, Ajá. yo como músico, recuerdo con obras de Leo Marlía, y es otro lugar de donde se ha ganado un espacio. Sí. Y después, bueno, hay programas como Música Clásica por los Caminos del Vino, hay distintos, estaba el Mendo Rock, que ha desaparecido, sí, lamentablemente. Digo, el Mendo Rock llegó a ser el festival más importante de rock de la provincia. Yo tuve la oportunidad de tocar muchas veces, de participar, inclusive de producir, fue ser director artístico del Mendo Rock junto al gran Cristian Gambetta, que es un poco el que le dio forma a todo eso, y ha desaparecido. O lo que se llamaba el Americanto, que muchos se recordarán, que era un festival internacional donde venía gente de Venezuela, gente de Brasil, gente de Chile, gente de México, gente de toda la Argentina, de Bolivia, de Perú. Yo tuve la oportunidad de ser en 4 veces director y en 10 más ser desde tiracable a tocar o estar en la programación y en el manejo del escenario. Y se ha perdido. Sí. Son espacios que eran parte de la industria. Pero como para cerrar, no hay un sello discográfico. Ahora con la independencia hay un montón de sellitos discográficos individuales, los artistas tenemos la posibilidad de hacerlo, pero en la época de la gran industria musical, que fue hasta los años 90, Mendoza no tuvo un sello discográfico. Sí tenía estudios de grabación y todo, que había que pagarlos, y lo pagaba siempre el bolsillo del músico. Claro, sí. No había una productora que dijera, che, vamos a hacer, y le pasa al cine, le pasa al teatro, le pasa a la música. Sí, sí. Pero yo, entiendo, o sea, por dónde vas, pero yo creo que ha crecido bastante en eso, y así como el teatro ha crecido un montón, y está bien, no es pago, sí, solamente es la comedia. El teatro es un emblema, en sí, Mendoza es un emblema. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Cristóbal, con Gladys Ravalle, con el Flaco Suárez, estuve en el gen cuando la llegada de la democracia de los teatros independientes de aquella época, y había un gran referente que era el TNT, teatro, ¿sí?, al cual le pusieron una bomba en el año 73 y destruyó, vino la dictadura y casi desaparece desaparece el teatro independiente, y volvió con la democracia muy fuerte y de gran nivel. Lo que tiene el teatro mendocino, y lo digo con gusto, placer y con una cuestión conflictiva también, tiene que crecer en público, tiene que llegar. Entonces se hicieron en una época, sobre todo fines de los 80 y todos los 90, un gran trabajo hizo el teatro independiente en la escuela. Y entonces había actividades que hasta el día de hoy resisten algunas, pero se ha perdido esa masividad que había, como que había hasta cátedras que daban teatro. Entonces eso generaba que el profe de teatro los llevara a los alumnos al teatro, o el teatro fuera a la escuela. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con grandes actores, grandes directores, y era trabajo genuino porque trabajábamos en el horario de la escuela.
Entonces había que trabajar de lunes a viernes, de 8 a 12 o de 1:30 a 5 o 6 de la tarde. Y eso le daba una dinámica de industria, vuelvo a utilizar la palabra, que mantenía muchas familias. Hoy eso está, nadie habla, nadie se acuerda, y los que lo hacen de una forma muy independiente y muy aislada, no en red. Se ha perdido esa red. Sí. Ahora hubo un proyecto del Cervantes que está bueno porque es en Corte, o sea, como juntos, en red justamente, del Cervantes y Cultura de Mendoza. Y ahora, bueno, estuvo el casting, todo, empieza una obra. Yo tuve la última obra que se hizo, fue Los establos de Su Majestad, que fue la obra de que el taller Nuestro Teatro, el TNT, de Flaco Suárez, no me voy a acordar, Fornés, bueno, el actor que ganó es Fornés. ¿Cómo es? Bueno, ellos le pusieron una bomba en el 73, hicieron una obra de Fernando Lorenzo, que años después hizo la dramaturgia la Sonia de Monte, de Alvear. Víctor Arrojo lo dirigió y yo hice la música junto con Sergio Aballay. Esto fue en el año 24, el año pasado, y fue hermoso porque el Cervantes coprodujo con Cultura de la Provincia. Entonces fueron algo de 12 funciones en el Independencia y 4 creo en el Plaza. Estaba planeada una gira y se murió porque cambió el gobierno, se cayó eso y ahora se ha reactivado, pero fue una gran experiencia a nivel industrial. Pero tenía que venir el Cervantes a producir. Claro. Digo, no quiero contradecirme yo con lo que dije antes. Mendoza tendría que tener de eso varios proyectos. Claro. Porque hay muy buen nivel de teatro. Sí. Bueno, y vos participaste eras parte del elenco de La Pericana. Sí, me paro, La Pericana, el Negro Viñazú, la Mirta, el Tony Maslup, el Sergio Martínez, pasaron varios, el Manuel Prado, el Goy Ogalde de Los Caramelos fue el primer músico de La Pericana. Mira. Y yo vivía en esa época en Buenos Aires. Y cuando él decide irse a Buenos Aires con Los Caramelos Santos, yo estaba volviendo a Mendoza. Siempre he vivido mucho entre Buenos Aires y Mendoza. Y entonces pasé a hacer y me pasó todas las músicas que había hecho de las obras y yo empecé a hacerlas en vivo. Y después me quedé muchos años trabajando con La Pericana, hicimos cosas hermosas, el Martín Fierro, en versión teatro, que todo el mundo habla del teatro infantil, pero no es teatro infantil, porque es teatro para toda la familia, es teatro popular. Vos lo podés hacer, el teatro popular tiene la magia que podés estar en una sala o podés estar en la esquina de un barrio y transformaste en teatro esa esquina. Y La Pericana logró eso. La Pericana se forma en el año también 87, 88 debe ser, en los talleres que el Flaco Suárez dio en el taller. No recuerdo bien si era de La Pericana, pero había una obra que se llamaba Sospechoso Maletín, no sé si era de La Pericana. La maleta del Burumbum es el original del libro. Ajá. Lo hizo primero Cajamarca, con la dirección de la Ariana Gómez. Yo era miembro de Cajamarca y años después hicieron Sospechoso Maletín, La Pericana. Y recuerdo un éxito total en el Pulgarcito, domingos llenos, el Pulgarcito, cuando digo lleno, son 600, 700 personas de domingo a la tarde comiendo churro, tomando mate, tortitas, qué sé yo, y viendo teatro popular. Sí, es como mi frase, así, tengo como esa frase sospechoso maletín, ¿viste? Cuando hay algo sospechoso maletín. Eran dos, era muy parecido a lo que pasa hoy. Todo se repite, todo es como un eterno retorno. Eran dos empresarios que venían a poner una fábrica de humo y contaminaban todo la ciudad, el barrio y todo. Y había gente que le hacía la resistencia. Y había, en un momento, había que acceder a ese sospechoso maletín, porque ahí estaban los planos y la verdad que había que sacarla a flote para que no lograran. Muy parecido con lo que pasa hoy, señora, señor. Es ficción. Cualquier semejanza con la realidad es ficción. Es pura coincidencia.
Bueno, volvamos a la música. Siempre. Bueno, igual vos eras parte del elenco, pero desde la Siempre parte desde musical. la música. Siempre. ¿Actuaste alguna vez? Sí, mucho, porque hacíamos mucha música en vivo, entonces me ponían pelucas, sombreros, y bastante, qué sé yo, aprendí, pero bastante agallas tenía como para exponerme, pero siempre atrás del piano por lo general. Claro. Inclusive teníamos una bandita, en un momento hicimos un par de obras con la Pericana de teatro negro, que es con luz negra, entonces con elementos de escenografía que volaban y se veían. No sé si han visto Teatro Negro, que es fantástico. Y teníamos una obra que se llamaron Los Gallitos Cantores, y era música popular porque cantábamos rock, cantábamos a María Elena Walsh, cantábamos a Gaby Fofó y Miliki, cantábamos folclore y bailábamos, poníamos a la escuela a bailar en el patio, y era fantástico. Y fue con la Pericana, que es teatro popular de alto nivel. Sí. Si escucha la Mirta Rodríguez. Sí, igual viste que a mí como que intento tener cuidado con el concepto de teatro popular también, y porque he tenido ahí la posibilidad, he hecho mucho tiempo teatro también. Ajá. Y como a veces a cualquier producción le ponían teatro popular, y por ahí era una falta de respeto lo que se hacía, ¿viste? Así como habían elencos de mucho nivel artístico y que era teatro popular, y habían otras cosas, ¿viste? Que vos decías, che, qué falta de respeto esto. Entonces hubo un tiempo que hubo como una confusión también, no, teatro popular así como de mala calidad. Y la gente dejó de comprar, digamos, la gente dejó, sí. Porque se abusó también de eso. Y bueno, pasa, señora, señor, sí. Eso pasa en las mejores familias. Sí. De todas maneras, no hay que parar. No, por Como supuesto. dice un guerrero, no detiene jamás su marcha. Yo antes que empezar a criticar y a pelearme, me he peleado mucho, por eso también uno aprende con los golpes, pero hagamos más, vamos para adelante. Claro. Yo soy pero no faltando el respeto al público, eso, jamás, ¿viste? Por eso, pero eso, no detenerse, ir a más, hacer mejor las cosas. Claro, de calidad. Entonces que la gente pueda decir, che, mira, esta manzana no, esta manzana sí. ¿Sí? Claro, es como la vida. Yo en una vendimia salí bailando la bamba con vestida de manzana. Era la manzana. Botella y manzana. Porque soy de Tunuyán, mi hijo siempre me dicen. Tunuyán. Soy de Tunuyán. Mi debut profesional fue en Tunuyán. Mira. Una noche infausta en el año 79, tenía 16 años. Y teníamos un trío acústico muy tipo sui generis, por decir así, sui generis, pastoral, esas cosas. Y fuimos contratados por gente que hasta el día de hoy somos amigos, para tocar. Y fuimos a tocar, contratados con 16 años, nos pagaron antes de tocar, nos llevaron a comer, fue hermoso. Tunuyán se había transformado en la vanguardia del rock de los 70. Iban los Enanos Verdes, sí. El grupo Leyenda, que es uno de los grupos fundadores del rock mendocino. Al Sport Club fueron los Enanitos. Claro, yo he estado 2 veces, pero en esto era en el boliche Cua Cua. Ajá. Que los boliches en los 70 tenían eso de que tocaran bandas. Y como tocamos 40 minutos nada más, se envenenaron. Nos querían contratar de nuevo, pero nos decían, no pueden tocar 40 minutos, tienen que tocar 1 hora y media, 2 horas. Así que nada, queda como la anécdota que fuimos a tocar y que no teníamos más canciones. Entonces tuvimos que arreglar. Hasta el día de hoy recuerdo esa anécdota como diciendo, mi primera vez que me pagaron por tocar canciones mías en un escenario fue ¿Y con qué? ¿Fuiste así como solista o tenías una banda? Se llamaba Bohemia y tocaba Osvaldo Siccioli, un gran cantautor que vive en España, que hace poco llenó el Le Parque la semana pasada, está ahora en Mendoza unos días, el Chicho Siccioli, que fue director y creador de lo que fue Cantapueblo, y Sandro Siracusa, un tecladista de Comodoro Rivadavia, que llegó a tocar con los Enanos Verdes. Ese fue el primer tecladista de los Enanos Verdes. Esa fue su incursión acá, pero
han pasado del 79, imagínate, 50 años van a cumplirse en cualquier momento. Muy chicos. Has tocado en muchas bandas. He tenido pocas bandas, pero sí he tocado con muchísima gente acá en Mendoza. Me gusta eso, me gusta ser diverso. Sí. Por los tiempos ahí, como poco tiempo, pum, saltando, ¿no? Rebelión. Pero la rebelión fue la banda de la que toqué. Fue una banda emblemática de casi mediados fines de los 80 hasta mediados de los 90. Una banda maldita que llegó a tener las mejores críticas, grabar un disco que no salió, a hacer carrera en Buenos Aires y todo, y bueno, y la maldición es que nunca pasó nada, digamos, pasaba cuando tocábamos, cuando grabábamos, todo, pero no había industria, y la llegada de la reelección de Menem, que terminó con las productoras, todos los 90, recuerden esa época, digo, se volvió el rock chabón, ¿no? La cumbia, todo lo que fuese industria más para bailar, no sin menospreciar la cumbia, amo la cumbia, ganó la escena. Ganó la escena. Y el rock nacional, es más, hasta el día de hoy quedan aquellas bandas como Dividido, Los Piojos, son los emblemas, ¿no? Catupé, Cumacho, pero después ya a partir del 2000 vuelven a nacer bandas de rock como genuinas de rock, ¿sí? ¿A vos qué te pasa eso? Justo cuando ayer te mandé el audio, ¿viste? Sí. Para ver qué podíamos hablar, por dónde podía ir la charla, y se me vino así como a la cabeza de pensar qué te pasaba vos con la música actual, digamos, no sé, Dillon o Milo J, no sé, como eso, y que no es rock, si es rock. ¿Qué pasa con el rock ahora? No sé, como esa idea, ¿viste? Que el rock no es una música. Bien. Yo parto de ahí, es también una música. O puede ser también varias músicas. Ajá. El rock es una filosofía, es un modo de encarar las cosas, la vida, es una actitud. Por eso es el folclore universal. Por eso hay rock en Londres, y hay rock en África, y hay rock en Tunuyán. Es un movimiento o es una actitud de vida que engloba muchas músicas, muchos países, muchas geografías, muchas culturas. Está el rock and roll, está el heavy metal, está el trap. Yo particularmente, vos nombraste a Dillon, me gusta mucho. Apenas salió la primera vez que vino a Mendoza, lo fui a ver y quedé impactado con el pibe. Me gusta mucho Woz, me gusta Catriel y Paco, Milo J también. Me gusta algunas cosas realmente lindas de Conociendo a Rusia, y me gusta el rock de los 80 y de los 70, me fascina. El punk, la psicodelia me encanta. Soy un beatlemánico enamorado de toda su carrera, pero su etapa psicodélica, que es mediados de los 60, los álbumes Revolver, Sgt. Pepper, me parecen como que el cielo. Me gusta Pink Floyd, creo que dentro de 500, 600 años, cuando digan, che, mirá, la música como Mozart en 1600, van a decir Pink Floyd, van a decir Led Zeppelin. Y creo que tanto en el tango como en el folclore, inclusive en el folclore cuyano, hay mucho rock. Hay rock generacional. Por otro lado, ¿quién soy yo para decir que esta música es buena? Claro. El arte es subjetivo, ¿viste? Warhol sacó una lata de fideos, la pintó y creó el pop art. Y a lo mejor otro podría haberlo matado. No creo en la descalificación. Creo que el que descalifica carece de tolerancia y de solidaridad. Sí, a mí la pregunta me surge a partir de una entrevista que le hacen a Pettinato, sí, que medio ahí como, la verdad que me molestó un poco la entrevista, por eso como se me... Bueno, pero si yo quiero jugar a la Pettinato, digo, no voy a hablar de Pettinato solamente, pero si quiero jugar a hacerme notar, también me puedo poner
un tipo que no, esto Claro. no es lo otro. Después en lo íntimo, cuando se apague la cámara, te puedo decir esto no lo escucho, no me Sí, parece, sí, sí. con contenido, pero el arte es subjetivo, ¿viste? Yo soy más de la filosofía de Spinetta. Yo no escuché nunca a Spinetta defenestrar a nadie, o a Charly García también, y sin embargo son los dos autores y compositores de música contemporánea de la Argentina que mejor han hecho las cosas bajo mi... Y a lo mejor me topo con otro que me va a decir, no, Spinetta no lo entiendo, no lo quiero. En la época que yo era adolescente y joven, soy joven. Por supuesto, por supuesto. La juventud es un estado de ánimo. Sí, sí, seguro. Hay gente que tiene 20 años y es más vieja que Sí, sí. ¿sí? Bueno, digo, fue muy criticado Spinetta. Y Charly García fue repudiado, insultado, tratado peyorativamente. Y sin embargo, viste, las canciones hablaron y llegaron al día de hoy. Sí, a mí con Spinetta, a mí me encanta Spinetta y me gusta desde chica, o sea, muy chiquita era. Y Charly también. Y lo que me pasaba era como Spinetta era como otra cosa. Había algo. Ujú. Era eso, era no entender, pero saber que hay algo. Y Charly me pasaba como entender y como más, no sé si es la palabra, pero popular, viste, así como más, Sí. más como Tal cual. eso. Y a Spinetta me pasaba otra cosa. Era como otra conexión con Spinetta, eso me pasaba, siempre me pasó. Fui más de ese. Creo que también has de ese palo. descrito lo que nos pasó a muchísima gente. Charly es popular. Aún hoy que no toca sigue siendo popular. Y Spinetta, que falleció, sigue siendo dentro de su cosa críptica el gran mensaje de conexión con el cosmos, con la espiritualidad, que aparte están, cuando uno comprende de qué se trata, que te puede pasar con la literatura, fue como leer a Cortázar, ¿viste? Primero... ¡Ay, otra vez Cortázar! ¡Otra vez Cortázar! No vamos a pelear con Cortázar. Son amigos, claro, son amigos. No, Con Marcelo López. No, pero tenemos ideas diferentes con Marcelo. Hemos hecho un programa especial con el Marcelo Ajá. de Cortázar. Sí. No vamos a volver a hablar de Cortázar. Bueno, con Borges. Malo. Pero cuando entras y conectás, se te abre un mundo. En la música, Spinetta fue un tipo que nos llevó un paso hacia ese lugar espiritual, hacia ese lugar de la conexión con el ser superior espiritual. Algunos lo llamarán Dios, otros lo llamarán el espíritu mismo, el alma, pero Spinetta desde chico hasta que falleció fue un tipo que había que estar en una onda, silencio, para escucharlo. Claro, yo recuerdo que una de las veces que lo vi varias veces a Spinetta, Sí. en San Rafael, Ujú. que vino con Cerati. Ujú. Era, no sé, no recuerdo a qué evento, ¿viste? Y fue en el teatro de San Rafael. Teatro griego creo que también. Claro, el donde 2000, se hace la vendimia, 2001. ya me va a salir el nombre. Que fue un evento especial. Bueno, y era como Spinetta, como en otro mundo, y como la gente no conectando. No conecta. No conectando. Como esa música. En cambio, no sé, Charly en ese momento hubiese conectado. O sea, No, como, hubiera hecho bailar a todo. Claro, como todo el mundo. Y era como eso. Y ahí entendí Ujú. Spinetta. O sea, como... Claro, es esto Spinetta. Sí, es- el teatro griego se llama Chacho Santa Cruz. Ajá. Y he tocado cuando muy chiquito, toqué ahí en vivo. Mirá. Toqué varias veces, pero empecé tocando muy chiquito, así 17, 18 años. Es muy lindo teatro. ¿Cómo llegaste vos a la música? En mi familia es una familia inmigrante italiana. De Braqueta. de Porto di Ancona, Macerata. Y mi padre italiano vino con 8 hermanos con su madre, sus 2 hermanos mayores que le llevaban 13 y 15 años, iban directo a la guerra. Y entonces mi nona, viuda, por la primera guerra,
no específicamente no murió en la guerra, pero sí murió después por las enfermedades. Producto de la guerra. De las enfermedades que vinieron de la guerra. Decide venir a que tenía que, como mucha gente en los barcos, y vinieron a Mendoza a trabajar la viña. Y tal como familia se conectó con mi madre, los Concati, a lo mejor son conocidos, Rolando Concati, ex cura tercermundista, se casó, tuvo Estuvo hijos. Gabriel acá. El Gabriel es el de Malvinas, sí. Es mi primo hermano. Ah, mirá, vino hace 2 somos- En familia. Somos familia. Así es Luján. La cosa nostra. Disculpame que así es Luján. Ajá. Tenemos artistas. Sí. La cosa Y no. nostra italiana de los Braquetta Concati. ¿Sí? Y el que no sabía hacer una gracia, te miraban en la familia como, che, vos no vas a comer postre porque no has cantado, recite una poesía, pinte un cuadro. Mis hermanas, mayores que yo, tenían un trío en la escuela, fin de la escuela primaria y secundaria, muy conocido, las Pichiwilkis, que cantaban folclore en los festivales que se hacían en el teatro griego que hacían la Universidad Nacional de Cuyo, que cantaba Mercedes Sosa, venía, qué sé yo, estaba Tejada Gómez, y ellas empezaron por las escuelas, llegaron a tocar en festivales, y yo de muy chico tocaba el bombo con ellas. Casi no toqué, yo fui más del palo del rock. Ajá. Y en los 70, a los 10 años ya quería tocar, tener una banda, y a los 16 años estaba tocando, pero en la familia mi madre nos hacía trabajar, mi madre directora de escuela, armaba una pizarra, porque 6 hermanos, mucha gente. Imagínate, en una reunión familiar hoy somos 6 hermanos casados, con hijos y todo, somos 30 en un cumpleaños íntimo. Y 40. Y entonces te levantaba y decía, Claudio tiene que batir huevos para hacer un bizcochuelo que lo va a hacer otra hermana mía, María Teresa. Y entonces ponía música clásica, ponía folclore, y así fui conociendo la música y llegué a la música casi por envión. Soy el único que profesionalmente continuó en la familia, pero tanto los Braquetta como los Concati somos familia muy gregaria, muy tana y muy artística. Mira, sí. Es impresionante cómo el núcleo familiar, ¿no? También cómo hace que nos conectemos con el arte de alguna manera. Seguro. Puede pasar que no, que sea algún rebelde y busque por otro lado, pero siempre hay un germen ahí, ¿viste? Como una, eso una es lo que, semillita. volvemos a la charla al principio, yo creo. La escuela es fundamental. Para mí la escuela me formó no solamente en matemática y en lengua, sino que me dio la posibilidad de... Nosotros tuvimos una época muy fea, una época muy linda y después una época muy fea, donde los maestros de música elegían a los mejores para cantar en el coro. Y no tenía que ser así, era como si yo, profesor de matemática, eligiera a los que sacan bien cuenta, a los que no los abandono. Fui elegida para el coro. Aunque la gente no lo crea, fui elegida para el coro. Y el error es que todos podemos cantar, que es un músculo que el arte o la actitud artística... ¿Vos pensás de verdad que todos podemos cantar? Yo creo que ¿De todos verdad? podemos y debemos. Después, por supuesto, hay gente que va a cantar mejor que otra, pero eso, no, digamos, la enseñanza artística en la escuela no es para sacar buenos artistas, es para sacar mejores personas, que sean críticos y que se den cuenta de cuando tienen a Spinetta o cuando tienen una obra de teatro popular berreta, por decirlo así. Si vos tenés herramientas como para decir, che, no, 2 más 2 es 4, no es 3 ni es 5, ¿sí? Es 4, ¿por qué? Porque yo aprendí a sumar. Bueno, aprendí que la música, que el teatro, que hubo artistas que han sido perseguidos, que han sido venerados, que otros han sido complacientes con el rey y han ganado dinero y fama, pero no es para sacar. Y la gente, los gobiernos actuales creen que es perder el tiempo. Sí. Creen que es perder. De hecho, son re poquitas las horas que tienen. Claro, se ha perdido en la currícula gran cantidad y se ha perdido
que grandes maestros, que son grandes actores o grandes músicos, estén en el aula, ¿sí? Porque en definitiva el músico, yo lo hablo desde la música, lo sé también del teatro, llega a la escuela casi como una solución económica, no por una cuestión vocacional de decir, che, yo quiero ser docente de música. Hay gente, por supuesto, siempre hay gente muy valiosa en ese sentido, pero lo que no se ejercita se muere, ¿sí? Lo que no se riega se muere. Y creo que el arte, por eso creo en que todos podemos cantar, todos tenemos que pasar por esa experiencia para darnos cuenta que es muy difícil también. Es muy difícil cantar, es muy difícil actuar, sacarte ese muñeco duro que tenés y transformarte en otra persona y prestar el cuerpo para eso, para cantar una canción. Y estaría bueno que todos pasemos por esa experiencia. Sí, a mí me parece muy importante la educación artística en las escuelas, pero no está pasando, o sea, no pasa, no tienen nada. Y bueno, y eso, y también me parece que el docente, no quiero hablar mal de los docentes, pero ahí, habiendo dicho esto, no, hay docentes que la verdad que van, no por el sueldazo que ganamos, los docentes, sino por como una salida laboral, la obra social, esto, y no ponen la pasión que se debe poner o exactamente eso, y repiten cosas así. Y los chicos no aprenden, no es que no aprendan. No se enamoran. Sí, claro, no les transmiten el amor. Por ejemplo, mis hijos odian música. Lo odian. Pero escuchan músicos. Todo el tiempo, o sea, en mi casa siempre hay música, en la casa de su papá hay música siempre. Pero ellos en la escuela, ¿no? De hecho, tienen como hasta una guerra, se ha instalado una guerra entre mi hijo y la seño de música. Y vos decís, ¿por qué? ¿Quién será la seño de música? No sé, busquémosla. No sé, pero es como eso. Ponele para aprobar la materia, mi hijo tiene que bailar en el festival de fin de año. Y a mi hijo es súper tímido, no quiere bailar. Y a mí me parece que de esa forma no puede evaluar música. O sea, buscarle la alternativa para... O sea, eso no es música. Si vos no querés bailar... No me quiero meter en la problemática puntual, pero creo que estamos volviendo a, como decía al principio, y a lo que estábamos diciendo recién, donde eso tiene que ser común a todos. Digamos, tenemos que ponernos de acuerdo desde el Estado, desde lo privado, de todo, que eso es necesario. Y es necesario para que no pase esto, o para que tu hijo le pueda decir, che, mirá, yo prefiero, lo hago acá, pero porque el terror que me imagino que puede sufrir cualquier persona como tu hijo es la exposición. Total. Entonces tiene miedo a exponerse, no a que, si él supiera y tuviera las herramientas que en esa pequeña exposición lo van a aplaudir, lo van a querer, en definitiva lo van a querer. Y bueno, entonces lo vería de otra manera o haría el esfuerzo. También podría tener las agallas, como digo yo, de decirle, no, che, mirá, yo tengo amigos personales míos de toda la vida que son melómanos y que escuchan música y saben de música un pedazo. Sin embargo, nunca tocaron instrumento, nunca, porque dijeron, yo soy abogado, yo soy, claro, ¿entendés? Licenciado en ciencia política. Pero te pones a charlar con música de él o de cine y se te caen las medias, ¿viste? Entonces creo que sí, que todos debemos estudiar arte para saber de qué se trata, es como para poder opinar. Sí, y además para poder, yo siempre desde la literatura lo que intento inculcar es que uno puede aprender a ser un poquito más empático, o sea, como jugar a ponernos en los zapatos del otro, o sea, como y ahí se da algo lindo, y me parece que esa es la función también del arte, o sea, como poder comprender el mundo desde otro lugar, un lugar más amoroso si se quiere, ¿no? Como más contenedor. Seguro es eso, no quiero redundar, la empatía se da básicamente por conocer. Hoy el mundo, digo, si yo te conozco a vos, sé por dónde ser bueno y
también sé por dónde a lo mejor, pero si no te conozco, a lo mejor no quiero ser malo y soy malo porque digo, hago algo que te ofende. Sí, sí. El conocimiento nos da poder y entonces, bueno, si lo dispersamos, si el saber lo dispersamos, y bueno, tiene un grave problema el rey. El rey tiene problemas porque saben que, viste, la obra El Rey Desnudo, que cuenta la historia de un rey. ¿De quién es? Hansen. No me voy a acordar el nombre. No. Bueno, pero es una obra que hicimos con la Americana. Bien. Y trata de un rey que es estafado por uno de sus asesores, diciéndole que le vendían, que él tenía un negocio con telas buenísimas, las mejores telas del mundo, y que le iba a hacer la ropa del siglo, que se iba a ver, todo el mundo lo iba a envidiar, todos los reyes de Europa lo iban a envidiar. ¿No hay un ruido? ¿No? Y entonces le vende una ropa invisible, y el rey está tan obsesionado que les muestra la ropa y no tiene ropa, entonces el rey está desnudo y sale a desfilar por la calle y todo el pueblo se le ríe. Entonces eso nos pasa ahora, y el mundo, vos lo decías más temprano, tiende a ser individualista. Entonces llega a hacer música quien tiene plata o apoyo de su papá o a las agallas suficientes como para con su telefonito poder hacer algo con las aplicaciones que lo lleven a hacer música. Y por eso la música el rap, el trap, que yo respeto muchísimo, es así, es tan sintética, es concisa, es sintética. Nosotros en los 70, en los fines de los 60, en los 80, teníamos el desarrollo y podíamos tener otro discurso. Y entonces nos explayábamos y había música instrumental y podíamos hacer eso. No, ahora no. Hoy en los tiempos te demandan que en 40 segundos de un TikTok tenés que ser querido por la multitud. Y bueno, entonces no llegan todos. No todos tienen la tecnología, no todos tienen, a lo mejor tienen un teléfono, pero no tienen internet. Y no tienen por ahí también el acceso a conocer también, porque quien tiene las agallas, como vos decís, son pocos. O sea, sí, claro. Son pocos porque no todos tienen las mismas posibilidades ante la tecnología. Si bien la tecnología viene a democratizar un poco el conocimiento y todo eso, no todos lo tienen, o sea, si bien es para todos, no todos lo pueden hacer. Exactamente, ese es el juego en el que estamos metidos. Pero un poco el arte siempre fue un poco elitista, si se quiere, ¿no? Porque la historia lo demandaba, pero en los movimientos revolucionarios empezaron muy apoyados por el arte. Yo te diría que la gran rebelión europea que se produjo en Londres en los 60, que se reproduce en Estados Unidos paralelamente, se da en Sudamérica con Tejada Gómez, con Chico Buarque, con Silvio Rodríguez, con Mercedes Sosa como abanderada, una mujer que, digamos, Argentina es conocida por 3 personas, y las 3 personas provienen de lo popular: Maradona, Piazzolla y Mercedes Sosa, ¿sí? Los demás, inclusive, qué sé yo, políticamente Perón o Evita, o qué sé yo, deportivamente también Ginóbili, pero son de más de conocidos por nosotros. A lo mejor Ginóbili sí en la NBA, pero Maradona, Piazzolla y Mercedes Sosa va a cualquier lado de Europa, a cualquier lado, y son Maradona, son Piazzolla y son y no provienen básicamente de la política o del poder, sino que vienen de extracción del barro, ¿viste? Sí. Del exilio, entonces creo que eso, que el arte es elitista, es una postura que las señoras de tapado de piel y con joyas quieren reivindicar cuando van al Teatro Independencia a ver la Sinfónica. Entonces, viste, me dan ganas de decirle: señora, sáquese el tapado que ya se lo vimos, hace calor acá en la sala, ¿sí? Y deje de moverse. Y presta atención. Porque la música que están tocando y los músicos que están tocando vienen también de extracción popular. Claro. ¿Sí? Digo, Mozart, Bach,
qué sé yo, en el teatro, el Flaco Suárez, no vienen de ser hijos de reyes y de la oligarquía. Hay muy poca gente que proviene de familias. Hay un músico de clásica que pide ser enterrado en Polonia, Sí. y no puede llegar el cuerpo y va el corazón. ¿Quién es? No sé. Googleámelo. Googleámelo, por fin no supe algo. El soberbio siempre es aburrido. El soberbio siempre es aburrido, como dice el Indio Solari. Bueno, ¿y el indio te gusta? Me encanta. Canto canciones tuve la oportunidad de casi en su underground, en el año 87, 88, 86, verlos en lugares pequeñitos. El Paracultural, así. En el Paracultural no, lo vi en Cemento, lo vi en el Teatro Bambalina, que es un teatro para 250 personas, lo vi en el Teatro Flores, que es un teatro para 1200 personas. Uh-huh. Nunca los vi para 20.000, para 100.000, no porque no me atrajera, sino porque me gusta más. O sea, que viste a Enrique Siemens, sí, a las Baby Squids. Qué lindo. Al Paracultural fui muchísimo, uh-huh. ¿sí? Vi a Todos Tus Muertos, vi a las Gambas al Ajillo, que eran 4 mujeres, Ginas, Fletcher, no me acuerdo los nombres de las otras 2, La Vanguardia, interactuaban Batato Barea, Urdar Pilleta, estuve en Medio Mundo Varieté. Esa época con La Rebelión pertenecíamos a un underground bastante divertido, bastante simpático y loco, muy No de exceso, pero, claro. de mucho exceso y hice amigos y hice gente dentro del ambiente importante. Haber trabajado de chico y tomármelo como un trabajo me dio mucho respeto también por cuidar eso, de subirme. Tuve 7 años trabajando en las gestiones de Bordón y Gabrieli, los 8 años de eso. Estuve trabajando al lado de una mujer increíble que es Pupi Agüero, que fue subsecretaria de Cultura, directora en el Teatro Independencia, y que yo, siendo muy joven, teniendo 23, 24 años, poder trabajar con Astor Piazzolla, con todos los Piazzolas, con los hijos y nietos, con Alberto Castillo, siga el baile, siga, sí, con Goyeneche, con Alfredo Alcón, con Serrat, con el Cuchi Leguizamón, y cuando veo fotos de esas cosas que uno no hacía, antes no existía la selfie, y ves y decís, che, yo estuve ahí con los fronterizos, con los chalchaleros, con gente que venía y con todos los artistas mendocinos de esa época. El lunes cumpleaños ya muerto Armando Tejada Gómez, que fui familia de él, digamos, me casé mi primer matrimonio con su hija, con Paula, que hasta el día de hoy somos como 2 almas gemelas, que nos llevamos muy bien, mejor después del matrimonio y festejamos y nos juntamos en un lugar a comer y a recordarlos, y vienen la gente de Mercedes, la gente de Tito Francia, la gente de los Talquenca, y es mucho respeto. Mendoza es una cuna de oro para el arte y para la música. Me gusta mucho la anécdota de Armando Tejada Gómez cuando está en la Plaza de la Revolución. ¿Cómo se llama la Plaza de Cuba? La Plaza de la Revolución. La Plaza de la Revolución, para un 1 de mayo, creo. Para un 1 de mayo era un discurso de Fidel, y la gente empieza a cantar canción con todos, y él se pone a llorar y no canta, y entonces uno de los que estaba en la comitiva, ahí en el palco, le dice, oye, ¿y tú por qué no cantas? Y dice, porque esa canción la compuse yo. Claro, que se me encrespa la piel. Sí, yo pasé varios años al lado con Armando, y era muy intenso estar al lado de él, porque era como estar al lado de John Lennon. Yo siempre digo, debe haber sido así, ¿viste? Una persona que era un imán, un magneto ahí importante. Y creo que la cultura popular... La Media Luna fue muy importante en Mendoza para
O sea, es como un Ese es el lugar, el Sí. espacio. Hace 2 años, 3 años ya, 2022, 23, no, en el 23, en Guaymallén se hizo una vendimia. Yo he trabajado bastante en Guaymallén en la vendimia, tomando como eje los 50 años del Nuevo Cancionero. El Nuevo Cancionero se fundó en el año 63, en un 11 de febrero. Tito Francia, Cedero, Mercedes Sosa, Matus, Tejada Gómez y varios, el Negro Ábalos, el Pepe Segovia, gente que yo he curtido de chico, Claro. ¿sí? Y se cumplían 50 años y entonces hicieron la obra, tomaron como eje Dios era olvido, que es la única novela de Armando, como eje de la vendimia. Fue lindísimo, emocionante. Bueno, vino Paula, vino el hijo de Hamlet Lima Quintana, Martín, y fue muy lindo y terminó todo, aplausos, que esto, que no sé qué, y nos fuimos los tres a comer junto con la Neri Bustelo, la hija de Ángel Bustelo, que era como el padrino de todos ellos, un ¿Qué es comunista. profe de teatro esa? No, de música. De música. La Nerina es profe de música. Ah, sí, de música. Trabajé en una escuela con ella. Bueno, nos conocemos de chicos, de jóvenes. Ajá. Y nos fuimos a comer en un lugar, Godoy Cruz chiquito. Estaba lleno de gente, pero nosotros estábamos más íntimos. Y digo yo, acá, viste, del Nuevo Cancionero, que son ellos los herederos, partió la música popular que conquistó el mundo en los 60. Claro. Chico Buarque, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, viste, la unión con Víctor Jara y con Violeta Parra. Un día, yo recién de novio con Paula, recuerdo que fuimos a una casa en Guernica, en Buenos Aires. Yo me había presentado, llegamos de noche y me presentó Armando, y yo lo conocí, yo tenía 24 años y todo estaba sentado a la mesa y nos hizo de comer, nos dio todo y nos dio su escritorio, nos puso una cama en su escritorio, es decir, que estaba todo, los libros, la historia. Y en la mañana me despierto y me voy al escritorio y debajo de un vidrio había una carta manuscrita de Neruda. Entonces yo dije, chao, estoy en la casa de John Lennon. En la gloria, Estoy en la casa de John Lennon. Nada, entonces desde ese lugar uno aprende a que hay que cuidarse, hay que hacer bien las cosas y con mucho respeto y no detener jamás la marcha. Ay, bueno, que cierre. Bueno, vamos terminando porque... Sí. Pero podríamos estar mucho tiempo más. Vas a escribir un libro, me imagino. Me encantaría, pero hay que laburar para Y eso. sí, Hay que laburar. Hay que agarrar la pala. Sí, o la compu, ¿viste? Tengo millones de cuadernos escritos, soy muy de escribir. todo. Bueno, hay que empezar como a sistematizar todo esto. Pero hay algo en mí O hagamos una muestra. que se niega a la retórica Claro. del pasado. Que hoy que todo el mundo quiere hacer. Todo Hoy la tiempo escena con musical, y lo digo con un poco de melancolía, no de nostalgia. La nostalgia es llorar y llorar. La melancolía es como que ya no va a volver a suceder, ¿viste? Y yo le huyo a la melancolía. Soy un tipo melancólico, pero viste que la escena musical está cooptada y atrapada y que todo el mundo cree que es lo mejor, y lo que estamos haciendo es música de los 70, de los 80, del rock, el homenaje a no sé quién, que armemos a la orquesta sinfónica tocando la obra de Los Redondos de Ricota o de Charly García, y la gente muere por ir al Plaza, al Teatro Independencia, a ver reproducir otra vez, y está buenísimo, porque además es trabajo, y yo con el trabajo, señora, lo respeto, pero, nuevos creadores, Claro. nuevos autores, vamos para adelante. Una banda Tenemos- que me gusta mucho, mendocina, y que medio como que tiene como una mezcla, no sé vos qué pensás, medio como usted señálemelo. Sí. Me encanta esa banda y me parece como una cosa ahí de esa música de los 70 un poco, pero a la vez... Son hijos de nada. Sí. Con Tilín Orozco somos hermanos.
en la vida. Tocamos el sábado pasado, no, este sábado no, el anterior tocamos, hicimos una reunión para 40 personas, tocamos, fue lindísimo. El sábado estuvo tocando con Osvaldo Sixioli en el Le Parc, nos vemos seguido. Hoy hemos hablado varias veces durante el día, che, comamos algo, porque siempre unirnos con nuestros amigos, los pibes esos, ustedes señálenmelo, los conocemos de chiquito y realmente los amo porque están en esto que decíamos, música nueva, decir cosas nuevas, tomar... Y poesía. Sí, pero tomar estéticas sí. y técnicas que a lo mejor son desde siempre, pero hacia adelante. Eso es la vanguardia. Sí, había un autor, no me acuerdo qué autor lo decía, pero si vos querés como hacer cosas nuevas, leer autores viejos, claro. Como una cosa así, como crear cosas nuevas, y me parece que ustedes, señálemelo, toman un poco de esa, bueno, de la herencia que también... Y son artistas mendocinos que están poniendo así como lo hicieron los Enanos Verdes. Los Enanos Verdes, nos guste o no, ahora empiezan los reconocimientos a los Enanos Verdes, fueron a través del Pacífico y no conquistaron, pusieron a Mendoza en México, pusieron a Mendoza en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, y fueron creadores, fueron partícipes del desarrollo del rock latinoamericano. Sí. Y con una estrategia política, cultural, muy parecida a San Martín. No fue por Buenos Aires, fue por Chile y fue por el Pacífico. Esas analogías de la liberación de América, que nació desde Mendoza y que el rock latinoamericano nació desde Mendoza, nunca lo había pensado. Da para que nos reformulemos. Entonces, bueno, los chicos de los Usted Señálemelo están replicando con una nueva vanguardia ese camino de decir, che, estos pibes se las traen. Sí. Sí, y poesía, a mí eso me sorprende porque me cuesta por ahí, me gusta la música nueva, le escucho todo, pero por ahí me cuesta, viste, esa partecita Spinetta, si se quiere, sí. ¿Viste? Así como, bueno, como ese desafío intelectual también, de no entender y decir, bueno, no entiendo, pero acá hay algo, acá, viste, esa búsqueda, y me pasa con ellos. O sea, con Usted Señálemelo, y que no me pasa con otras bandas. Aparte son unos pibes divinos. Sí. Bueno, el Claudio, si alguien lo quiere ir a ver, por supuesto. A eso veníamos. A eso veníamos. Toca el sábado 19 a las 23 horas en el bar Willis de Chacra. En el Willis Bar, el Willis Bar es como una casa para mí. Vendría siendo una gran continuidad de lo que en algún momento fue el Cacano Bar, y que pasan por ahí las bandas mendocinas, un lugar de mucha libertad, muy buena onda, y conserva eso que tenía los bares de rock de toda la vida, ¿no? Sí. No es solamente ir a manjar y comer un sándwich o una milanesa y de paso vemos a los músicos, sino que en el Willis Bar se produce un encuentro entre la música, y sobre todo yo soy un músico de rock. Y se termina, he ido muchas veces y se termina como eso, como tocando música. ¿Cómo se llama? Una jam. Claro, bueno, que en este caso y es buenísimo. En este caso yo voy a abrir, voy en trío con Pablito Quiroga en percusión, Víctor Silione en violín, y como siempre nosotros una parafernalia técnica alrededor. Vamos a abrir la noche y cierra el Flaco Kev, que es un Rolling Stone de lo más, me encanta lo del Flaco Kev. Y se produce eso, cruce de público, gente de distintas generaciones, y el Willy Bar es piola. Vayan porque el lugar lo vale la pena y el espectáculo también. Y sí, en Luján, en Chacra de Coria, que ahora es re chic. Yo digo que vivo en Chacras de Colla, porque es del otro lado de la ruta. Ajá. Bueno, Luján es bellísimo. Me llevo muy bien con Luján, más allá de las ideologías. Para un lujanino no hay nada mejor que otro lujanino. Diría, no sé quién dijo una cosa así, pero Luján es muy lindo, es como un ombligo
de la Argentina y del mundo. Yo Mirá. digo, pasan, se encuentran en un lugar que se llama Pedriel, las dos rutas internacionales más importantes de la Argentina, que son la 40 y la 7. Ahí es un ombligo Mirá. energético. Ay, cuánto seguro. he aprendido hoy. Soy amante de Luján. Camino mucho. Yo camino por una cuestión de que me gusta comer asado, tomar vino. Entonces hay que bajarlo, cuidarse, el colesterol y todo eso. Hago mucho, no corro, no ando en bicicleta, pero sí camino. Y Luján es tremendo para caminar. Viñas, calles con alamedas, lugares. Y para el lado que vivís vos, que me imagino que es la calle Terrada. No, vivo para el otro lado, Para el desert. Claro. Ajá, muy lindo Por ahí. ese lugar. Ajá. Ahí hay La un lugar, tienda a la más Yaqui famosa. irás a comer. Sí, vivo a vuelta. Ajá, A la yo vuelta. soy... El Pedemonte. Riquísimo, la Jackie. El Ajá. Pedemonte. El Pedemonte. Sí, sí, soy amante de esa zona. Mirá. Es más, mis hijos tienen alguna vez compramos un lote bien arriba en La Magdalena. Sí. Sí, La Magdalena, Pérez Gilú, muy amiga de mi madre. Muy peronista. Muy peronista. Muy peronista. Mi madre también. Ah, mirá. Sindicalista. Mi madre fue una de las protagonistas Pérez Gilú era... del Mendozazo. Nosotros, mirá, viste, otro programa vamos a tener que hacer. Pérez Gilú era la Doña Bárbara. Ajá. Doña Bárbara, ¿viste la novela de Rómulo Gallegos? Ah, La venezolana. sí, Doña sí. Bárbara, que era como... Sí, Bárbara, ya me Sí. acuerdo. Ay, ¿cómo Con se tiros, llamaba la como herencia? cosas. ¿Cómo se llamaba la novela? La veíamos a las 2 de la tarde todos los Que es días. la novela también, o sea, como la novela... La de los gavilanes, sí. de ese tipo. De ese tipo, claro, pero Ah. la novela original es de Rómulo Gallegos Ajá. y plantea, bueno, es una de las novelas de la tierra La latinoamericana. estanciera creo que se llamaba. No me acuerdo. La novela. Pero viste que era bien atorranta la... Sí, sí. Mandaba a los peones a cambiar Bueno, ¿quién los es? alambrados. ¿viste? Atorrante, señora, atorranta, es un adjetivo que suma, A mí que... Ah, o sea que las veces que me han dicho Atorranta. atorranta, me han dicho Totalmente. algo bueno. Claro. Algo bueno. Peor que te digan, ay, qué simpática que. Ahí No, está atorranta. Ahí está. Está atorranta. Bueno, Claudio, un recontra mil placer para mí ha sido esta charla y quedan muchos temas más. Muchas gracias. Repitamos. Muchas gracias al Pucho que está allá atrás Ah. y después contaremos la historia, o él contará. Muchas gracias, chicos, y realmente hace falta estos espacios para que se están ahora empezando a tomar coraje, valor y que la gente lo está empezando a escuchar. Está ahí puesta no solamente talento, conocimiento y contenido, sino también una técnica importante que hay que sostener. Y si pueden mandar plata, mejor. Mejor, por favor. Bueno, ahora les vamos a dejar con unas canciones. Yo me despido y te dejo a vos. Bueno, yo me despido también. Esta canción es está dedicado, es una canción de amor, pero está dedicado a los que se levantan todos los días y tratan de hacer este mundo un poquito, que sea un mundo un poquito mejor. Mariposas que se llevan el dolor. Hoy te quiero más que nunca, todavía no me ato los cordones y ya sé, por derecho y por revés, que la historia es puro cuento. Y yo soy de los que invento y creo en las mariposas que se llevan el dolor. Y te pido por favor que no hagamos estadística de nuestra situación. Porque es de lo que guarda la memoria, pa' cuando llegue la ocasión, salvar lo que se pueda de nuestra historia. Pa' cuando llegue la ocasión, salvar lo que se pueda de nuestra historia. Te quiero y eso es así,
Y más allá de los motivos que todos saben, están los que los cuadros vieron y ya son nuestra casa. La de domingos con la radio al palo, canción con sombrero temprano, la piel con aroma a cerezas y vino en los labios, momentos que no morirán, porque es de lo que guarda la memoria, pa' cuando llegue la ocasión, salvar lo que se pueda de nuestra historia, pa' cuando llegue la ocasión, salvar lo que se pueda de nuestra historia. Nuestra historia está en la calle. Por suerte la vida te pone nuevas vidas para salvarte. Los dos supimos siempre que el amor es más fuerte. Ya entendimos lo que es la muerte y lo que calla. Eso es lo que guarda la memoria, pa' cuando llegue la ocasión, salvar lo que se pueda de nuestra historia. Pa' cuando llegue la ocasión, salvar lo que se pueda de nuestra historia. ¿Ah? ¿Qué quieres, que cante? Sí, la del agua. Ah, mierda. Vamos. El agua, dedicado a los habitantes del secano lavallino, los animales, las plantas y las personas. Muy bien. Pinta noche serena en toda la provincia, crepúsculo en el llano, gris rosa viejo. Él carga sangre gringa, ella del gran cacique, los dos están soñando el mismo deseo. Que venga el agua, ay, 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 que venga el agua. Ay, 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 ay. Están los animales y el gran alpatacal y un trato de la gente de una fe antigua, frutos de la algarroba, finito pa' tomar, fiestas trae tormentas y quita pena. Pa' que venga el agua, ay, 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 que venga el agua, ay, 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 ay. Una cueca bailaré pa' que vengan los santos, esta es mi tierra y aquí viviré, aunque vengan degollando, ay, ay, ay. Ay, 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 que venga el agua, que venga el agua, ay, 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 ay. Creciendo al sur del cielo, una medalla
raya naranja y en las chispas del fuego naciendo el mate. Silencio al bicherío, suena su gran concierto y toda cosa viva sigue pidiendo que venga el agua, ay, 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 que venga el agua, ay, 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 ay. Pintan noches serenas en toda la provincia, un crepúsculo en el llano, gris rosa viejo, el carga sangre gringa, ella del gran cacique, los dos están soñando el mismo deseo, que venga el agua, ay, 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 que venga el agua, ay, 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 ay. Una cueca bailaré pa' que vengan los